Sean bienvenidos todos a este video tutorial de la clase de métodos cuantitativos. El tema que vamos a ver es prueba de hipótesis de medias. Lean el problema para que puedan saber de qué se trata. Les habla Joel Midense. Comencemos. El primer paso que vamos a dar es extraer los datos. Como ustedes notaron en su lectura, se trata de decidir si aceptar o no un cargamento de láminas de un proveedor. La estándar que se pide o la especificación que se exige es que el grosor de la lámina sea de 0.04 pulgadas. Si es mayor a 0.04 pulgadas, sería rechazado porque la estructura pesaría mucho y no soportaría tal peso, la misma. Pero tampoco puede ser menor a 0.04 porque de ser así, la fuerza estructural del techo sería inadecuada. Ni un extremo ni el otro es bueno. En vista de que no se acepta ni menor ni mayor al estándar especificado, estamos trabajando con una prueba de hipótesis de dos colas. Extraigamos la información. Para empezar tenemos la media hipotética, que es esta. Esta es la media hipotética. ¿De cuánto es esta media? Es el estándar, 0.04. Es el grosor que se exige tenga las láminas. Se sacó una muestra de 100 láminas, se midió esas láminas y se obtuvo un promedio de grosor de 0.0408. Notamos que aunque es mayor al estándar, a la especificación, no por eso necesariamente los vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque existe lo que es error muestral. Puede ser que esa pequeña diferencia sea realmente por un error de muestra, pero no precisamente signifique que todas las láminas en promedio tengan un grosor mayor a 0.04. Lo que vamos a determinar es si esa diferencia es significativamente mayor. Si es así, se rechaza. Pero si notamos que no es una diferencia significativa, podemos atribuirlo a un error estándar, a un error, de muestreo. Decimos entonces que la aceptamos. Luego nos solicita lo que es el sigma, es decir, la desviación estándar de la población. Esa se conoce y es 0.004. Luego el grado de significancia. El grado de significancia es 4.45%, en tanto por 1 es 0.044. Antes de consignar el valor de z, vamos a consignar el valor de la muestra. La muestra, como mencionamos, fue de 100 láminas. Ahora busquemos el valor de z. Para encontrar el valor de z necesitamos conocer el nivel de confianza. ¿Cómo lo determinamos? Es fácil, el nivel de confianza va a ser igual a 1 menos el nivel de significancia. Y tenemos el nivel de confianza. Este nivel de confianza lo dividimos entre 2. Y así obtenemos el dato que vamos a buscar en la tabla Z. Recordemos que el tamaño de la muestra es 100, es decir, mayor a 30. Como el tamaño de la muestra es mayor a 30, entonces utilizamos la tabla Z. Vamos a buscar en la tabla Z entonces este valor de 0.4777. Y aquí lo tenemos en la línea de 2.0 y notamos que el que está más cercano es la que está bajo la columna 0.01. Entonces combinamos este 0.01 con este 2.0 y obtenemos 2.01. Ese es el valor de z, 2.01. Lo colocamos acá entonces, 2.0. ¿Qué nos dice este valor de z que hemos encontrado en la tabla? ¿Para qué sirve? Vamos a dirigirnos aquí a la gráfica. Tenemos esta campana de Gauss.
Primeramente, el grado de confianza está representado por el área que está color naranja, 95.55%. Ahora, el nivel de significancia está representado por el área en blanco de la campana de Gauss, que es esta y es esta. Como mencionamos, es de dos colas el problema. Por eso es que tiene una cola acá y tiene otra cola acá. Y de ahí también el nombre que se le da, de dos colas. En este pedacito de cola tenemos 2.225% y en este otro pedacito tenemos 2.225%. Sumado estos dos nos da el 4.45% que es el nivel de significancia. Ahora, el valor de Z estará en esta línea donde se separa el nivel de confianza de las dos colas. Como tuvimos 2.01 como valor de Z, entonces en esta línea, en esta franja, donde se divide el área que está fuera del nivel de confianza y el área de confianza, le consignamos negativo 2.01. Y este lado, donde se divide de nuevo el extremo superior en blanco de el área de confianza, le consignamos 2.01. Por lo tanto, este valor de Z, tanto negativo como positivo, que obtuvimos de la tabla, va a servirnos como punto de referencia. Ya vamos a explicar cómo. Volvamos acá a la información. El segundo paso, después de haber obtenido la información y calculado el valor de Z, o mejor dicho, obtenido el valor de Z mediante la tabla, procedemos ahora a establecer las hipótesis. ¿Qué hipótesis son estas? Vamos a comparar lo que es la muestra o la media de la muestra, y la media de la población. Y tenemos primeramente la hipótesis nula, que se representa con una H mayúscula y en su índice 0. ¿Qué dice esta hipótesis? ¿Por qué se llama hipótesis nula? Se le llama hipótesis nula porque indica que no hay diferencia, es decir, que son iguales. Consignamos por lo tanto esta hipótesis, que la media de la muestra va a ser igual a la media de la población. Esa es la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia. La siguiente hipótesis que vamos a establecer es, si no son iguales, entonces deben ser diferentes. Como tratamos de un problema de dos colas, la hipótesis nula, eso es lo que va a decir, que son diferentes. Recuerden este detalle. Como tratamos de una prueba de hipótesis de dos colas, la hipótesis alternativa indica diferencia. Por lo tanto, escribimos que la media de la muestra es diferente a la media de la población. Y el grado de significancia es 0.0445, o sea, el 4.45%. ¿Para qué sirve estas hipótesis? El objetivo que vamos a conseguir es determinar cuál es cierta. Primera hipótesis, que la media de la muestra, es decir, este punto 0.408, es igual a la media de la población. Si resulta que esta es cierta, entonces compramos las láminas. Pero si de repente al aplicarle la prueba, la hipótesis alternativa es la que gana, es decir, es diferente, en otras palabras, la media de la muestra es diferente, o es decir, no es igual a la especificación, entonces rechazamos las láminas. Pero, ¿qué nos va a ayudar a determinar qué hipótesis es la que gana? Vamos a la gráfica.
El valor de z ya está especificado acá y hace una demarcación entre el área donde tenemos el nivel de confianza, el área de aceptación y el área que está fuera del nivel de confianza. Esto es lo que hicimos cuando calculamos el valor de z, definir esa separación. Si el valor de z que vayamos a calcular acá cae en dentro de esta área, aceptamos la hipótesis nula y decimos que la medida de la muestra y la medida de la población son iguales. Pero si lo que resulta es que el valor de z que vayamos a calcular cae o en este extremo inferior o en este extremo superior, es decir, en el área en blanco, fuera del área de confianza, entonces ahí sí decimos son diferentes. Y la hipótesis alternativa, es decir, que indica que hay diferencia, es la que gana. Por lo tanto, la conclusión a la que iríamos a llegar es que sí son diferentes, que la media de la muestra es diferente a la especificación y por lo tanto rechazamos el cargamento de la medida. Ok, entonces vamos a hacer la prueba y vamos a calcular el valor de z. Antes de calcular el valor de z, partiendo de la muestra, tenemos que calcular el error estándar. El error estándar, como notamos aquí en esta fórmula, va a ser igual a la desviación estándar. La desviación estándar lo tenemos acá, 0.004. Ok, esto se divide por, como vemos en la fórmula, la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Escribimos raíz entonces y seleccionamos el tamaño de muestra. Cerramos paréntesis y le damos enter. El error estándar es 0.0004. Ahora con este error estándar podemos calcular lo que es el valor de z. Y para obtener el valor de z vamos a utilizar esta fórmula. Sacamos la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población. Vamos a abrir paréntesis entonces, o mejor dicho, primero igual, abrimos paréntesis y decimos la media de la muestra, que es esta, menos la media de la población, que es esta. Estamos sacando la diferencia entre estas dos medias y vamos a determinar qué tan grande es esa diferencia. Esa diferencia lo vamos a dividir entre el error estándar que calculamos acá. Y con esto vamos a obtener el valor de z. Le damos enter. El valor de z es 2. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Dónde cae este valor que hemos calculado? 2. ¿Cae adentro de esta área o cae en este o en este extremo? Pues 2 es menor a 2.01, por lo tanto cae adentro. Y si cae adentro, quiere decir que la hipótesis nula es la que gana. Cae dentro del área de confianza. La conclusión a la que llegamos es entonces que la media de la muestra sí es igual a la media de la población. La conclusión, por lo tanto, es la media de la muestra es igual a la media de la población
y por lo tanto el cargamento de lámina es aceptable. Esa es la conclusión a la que llegamos. Ahora bien, podemos verlo desde otro punto de vista. Como vimos en la clase del tema estimaciones, podemos calcular un intervalo de confianza. Y vamos a hacer eso para ver este asunto desde ese punto de vista. Vamos a calcular el intervalo de confianza. Dentro de ese intervalo podemos decir que hay confianza y hay posibilidad de que la media de la población caiga dentro de ese intervalo. Vamos a calcular entonces ese intervalo de confianza. ¿Cómo lo calculamos? Como lo aprendimos en clase, lo vamos a hacer de esta manera. Primeramente, vamos a consignar lo que es la media de la muestra. Punto 040, pero la población, punto 04. Esa es la media de la población que se nos da. Ahora vamos a calcular los intervalos. ¿Cómo calculamos los intervalos? Es decir, el límite superior y el límite inferior. Vamos a consignar aquí primero el límite inferior. Aquí vamos a tener el límite superior. Ok, comencemos a calcular entonces. El límite superior, comencemos, va a ser igual a la media de la población más el valor de z que encontramos en la tabla multiplicado por el error estándar que calculamos acá. Y nos sale un valor de 0.040804. Ahora el límite inferior. Este va a ser igual a la media de la población menos valor de z multiplicado por el error estándar. Y ahí tenemos. Por lo tanto, el intervalo de confianza está entre 0.039196 y 0.40804. Si el valor de la media de la muestra cae entre estos dos valores, decimos que entonces está dentro del nivel de confianza y es aceptable. Y como notarán, 0.0408, que es la media de la muestra, precisamente cae en la mera orilla, es decir, en este lado. Y este es menor al límite superior que calculamos. Y como resulta que este es menor al límite superior que hemos calculado, está dentro del área de confianza. Y por lo tanto podemos decir que es aceptable. Esta es otra manera de ver esta prueba de hipótesis. O se puede hacer de una manera o se puede hacer de la otra manera. Bueno, ha sido un placer. Nos veremos en el próximo video tutorial donde estaremos hablando de otros tipos de pruebas de hipótesis. Muchas gracias por su atención.